Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Saludamos a toda la audiencia que en este día nos está escuchando y está preparado, está listo para recibir este pequeño mensaje que hemos preparado en este día. Estas fueron palabras de Pablo a su discípulo Timoteo. Las puedes encontrar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda epístola de Timoteo es una carta escrita por el apóstol Pablo. Timoteo era joven, era colaborador, era discípulo, y esta carta es una de las epístolas pastorales donde podemos encontrar consejos y exhortaciones personales, especialmente sobre cómo liderar y cómo fortalecer a la Iglesia en los tiempos difíciles. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay un llamado al sufrimiento. Pablo está exhortando a Timoteo a ser fuerte y a soportar las dificultades. La vida cristiana y el ministerio no están exentos de sufrimientos. De hecho, el sufrimiento es parte del llamado. Es similar a lo que enfrentan los soldados en combate. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando Pablo habla de buen soldado de Jesucristo, está hablando de la metáfora del soldado que implica disciplina, lealtad, dedicación. Un buen soldado es aquel que permanece firme y cumple con su deber a pesar de las adversidades. Por eso Pablo le está exhortando a Timoteo. Tú pues, Timoteo, tú pues, pon tu nombre en ese versículo, en esa frase, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 dice lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No enredarse en los negocios de la vida. Un soldado en servicio activo no se distrae con asuntos civiles. De manera similar, los cristianos deben evitar la distracción mundana que puede impedir el servicio, la dedicación a Dios. Esto le sucedió a Demas, colaborador de Pablo también. Demas empezó muy bien la carrera, empezó muy bien en el ministerio, pero Pablo dice a Timoteo, ven a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas ha escogido amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y prácticamente Pablo está hablando en este pasaje sobre Demas. Está aconsejando a Timoteo, pero Pablo le está diciendo, no te enredes en los negocios de la vida. Muchos colaboradores, muchos que se hacen llamar discípulos de Cristo, se van a enredar en los negocios de la vida. Van a estar más pendientes de las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y su corazón se va a desviar a esas cosas. La segunda parte del versículo 4 dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El objetivo principal del soldado es cumplir con las órdenes de su comandante. Y para el cristiano esto significa vivir para agradar a Jesucristo. Es Jesucristo el que nos ha llamado, es Jesucristo el que nos ha comisionado. Estos dos versículos sencillos, versículo 3, versículo 4, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, tienen enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Las palabras que el Señor le dijo a Timoteo por medio del apóstol Pablo deben resonar hoy en los corazones de los cristianos.
¿Qué significa ser un buen soldado de Jesucristo? Significa reconocer que no son los cargos o los títulos dados por una iglesia los que Dios requiere para servir en su reino. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos viviendo en una época en la cual nos encantan los rangos, ¿verdad? Los títulos o los cargos. El Señor nos recuerda que para servirle no se necesita ser un general, un profeta, un apóstol, un ministro. Ser un soldado significa ser el de menos autoridad, el de menor rango, pero el que está dispuesto a poner la vida por aquel que lo ha llamado. Lo que se necesita para ser un buen soldado de Jesucristo es un corazón dispuesto a Dios, disponible para Dios, un corazón que puede decir, heme aquí, envíame a mí, que esas fueron las palabras del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ser un buen soldado de Jesucristo significa estar entrenado para hacer lo bueno en un mundo lleno de pecado. Como compartíamos hace unos días atrás, viviendo en un mundo en pecado, viviendo en una sociedad perversa, maligna. Mira lo que dice la segunda carta de Timoteo, un capítulo después. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo en un mundo donde hay una lucha contra la maldad, contra las injusticias, contra las tinieblas que habitan en el corazón, en la mente de las personas. Eso se manifiesta en odio, en violencia. Efesios capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos está capacitando, nos está preparando para poder vencer la maldad, para hacer retroceder las tinieblas con el amor y con las buenas obras que, como soldados de Jesús, estamos llamados a realizar. Un buen soldado de Jesucristo tiene que reconocer que lo único que puede vencer el mal es el bien. Romanos capítulo 12, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y estamos viviendo en una época diabólica, en una época marcada por la maldad. Lo bueno ahora es malo y lo malo es bueno. Si tú y yo somos soldados de Jesucristo, tenemos que pelear las batallas con las armas adecuadas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los soldados en el mundo están preparados con armas adecuadas para vencer al enemigo que enfrentan. Sería ridículo que lleváramos piedras, pistolas de agua. Sería ridículo que lleváramos espadas de madera, ¿verdad? O de plástico. Los soldados del mundo llevan armas de guerra. Es por eso que un buen soldado comprende que las armas del mundo no tienen efecto sobre las batallas espirituales. Se necesitan armas espirituales que son poderosas en Dios. Y esas armas son la oración, la alabanza, el ayuno, la lectura de la palabra, la adoración, pero sobre todo la fe. Pues la fe en Dios es lo que hace que todas esas armas tengan poder. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
Un buen soldado de Jesucristo está dispuesto a soportar las dificultades y los sufrimientos, y lo hace confiando en la victoria del Señor. Como dice el Proverbio capítulo 21, verso 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Vamos a sufrir penalidades, vamos a enfrentar dificultades, vamos a tener batallas difíciles en la vida. Nos vamos a encontrar en situaciones adversas, muy difíciles. Pero la victoria está asegurada por Cristo Jesús. Un buen soldado de Jesús sabe que el enemigo es poderoso, que las situaciones muchas veces serán tan difíciles que quizás no sabrá qué hacer, pero confía que la guerra es de Dios y que el Señor peleará por él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ser un buen soldado de Jesucristo, como le está diciendo Pablo a Timoteo, implica reconocer que no se necesitan títulos para servir en el reino de Dios. Tú y yo tenemos que estar preparados, capacitados para hacer el bien en un mundo lleno de maldad, usar las armas espirituales adecuadas para las batallas y estar dispuesto a soportar dificultades, confiando en que la victoria es de Cristo. La victoria es del Señor. Como Timoteo, todos estamos llamados a soportar las dificultades con firmeza. Y esto implica ser resiliente en la fe, especialmente en tiempos de prueba, en tiempos de persecución. Es decir, tú y yo tenemos que perseverar en el ministerio. Debemos tener claras también nuestras prioridades, evitando distracciones que pueden apartarnos de su llamado, del propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso puede incluir la tentación de buscar el éxito del mundo, la comodidad, las preocupaciones excesivas por los asuntos materiales. Es tiempo de enfocarnos en las cosas de Dios, tener un orden de prioridades. Ser un buen soldado de Jesús requiere disciplina espiritual. Y esto incluye la oración, el estudio de la Biblia, el congregarnos en la iglesia, el testimonio constante del Evangelio, el ayuno. ¿Quieres ser un buen soldado de Jesucristo? Tienes que tener disciplina, compromiso. Y por supuesto, la motivación de todo soldado de Jesucristo debe ser agradar a Cristo en todas las áreas de la vida. Y eso implica obediencia a su palabra, vivir de manera que podamos reflejar su amor, su carácter en nuestras vidas. Esto es importante también en un soldado de Jesucristo. El llamado de Pablo a Timoteo es una exhortación a vivir una vida de dedicación, de sufrimiento voluntario por la causa de Cristo. Ser un soldado de Jesucristo significa estar dispuesto a soportar penalidades, a evitar distracciones mundanas y a vivir con el propósito de agradar a nuestro Señor y Salvador. Y este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4, que lo puedes leer al completo, sigue siendo importante para ti y para mí en estos días. Y este pasaje nos está desafiando a vivir con compromiso, con lealtad a Cristo en medio de pruebas y en medio de dificultades. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Adelante. Que Dios sea lo más importante cada día en nuestra vida. Que Dios sea nuestra prioridad número 1. Que vivamos para agradar a Dios en todo lo que hagamos. Seamos soldados de Jesucristo. Pero como te decía, ¿estás preparado para sufrir penalidades, adversidades,
¿Estás preparado para pasar por pruebas? Porque un buen soldado de Jesucristo va a pasar y está pasando por esas pruebas, por esas situaciones.